O simplemente que muchas veces lo que intentan es renegociar al alza las condiciones de esos contratos. Entonces lo que dice, salvo que el adquirente no quiera subrogarse los contratos. Pero aquí establece una primera salvedad respecto de los trabajadores, porque dice, sin perjuicio, dice, salvo aquellos contratos, dice, habrá una subrogación en los contratos, licencia administrativa, etcétera, salvo aquellos en los que el adquirente de esa unidad productiva no quiera subrogarse, dice, salvo lo dispuesto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. Aquí hay una primera remisión a la sucesión de empresa y efectivamente porque el artículo 44 lo que dice es que la transmisión de la titularidad de una empresa, centro de trabajo o de una unidad productiva autónoma no va a impedir que el adquirente se subrogue en los derechos y obligaciones laborales del anterior, es decir, que hay lo que se llama sucesión de empresa y una subrogación del adquirente en los contratos de trabajo. Entonces, eso, si, aunque el adquirente quiera excluirlo, no se va a poder excluir, ¿eh? Y en ese sentido debe interpretarse la remisión que hace el artículo 146 bis, apartado tercero, al artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. Y en segundo lugar, se pretende dar una solución al tema de la exoneración de las cargas. La propia exposición de motivos habla de que es necesario favorecer la transmisión de la unidad productiva mediante la exoneración de las cargas. Dice, excepto, que era el caballo de batalla, excepto aquellas especialmente sensibles como son los créditos de los trabajadores y los créditos de seguridad social. Entonces parece ser que la reforma iba a ir en sentido totalmente contrario, que lo que se pretendía era aclarar el concepto del artículo 149.2 de la ley concursal, pero se ha hecho en sentido totalmente opuesto de lo que en principio parecía que iba a ser. Entonces lo que dice es que excepto que no va a haber esa exoneración de cargas respecto de seguridad social. Eso comienza diciéndolo en la exposición de motivos de la reforma del Real Decreto Ley 11/2014. Y también se modifica, entonces se introduce un apartado cuarto también referente a este tema en el artículo 146 bis. En el artículo 146 bis, también cuando habla de la exoneración de estas obligaciones, dice que el adquirente no va a responder de los créditos del anterior, dice, salvo aquellos que haya asumido expresamente, porque evidentemente cabe algo parecido a lo que conocemos como convenio con asunción, en liquidación, es decir, que el adquirente de una unidad productiva pueda adquirir voluntariamente o pueda asumir voluntariamente el pago de determinados créditos, similar al convenio con asunción. En segundo lugar dice, salvo las que haya adquirido voluntariamente. En segundo lugar dice, salvo aquellas en que sean obligatorias, o sea, que sean obligatorias esa subrogación, digamos, sean obligatorias por disposición de una ley. Aquí tendríamos las de seguridad social. Y por si fuera poco, dice, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.2 de la ley concursal, que se ha modificado expresamente con esta reforma para decir que el adquirente, que existe sucesión de empresa, dice, a efectos laborales y de seguridad social. El 149.2, que fue caballo de batalla en la transmisión de unidades productivas antes de esta reforma, y que continuará siéndolo sin duda, y sobre fundamentalmente el que me voy a referir en mi exposición, dice exactamente el precepto en el caso de que esa transmisión afecte a que se transmita una unidad económica que mantenga su identidad entendida como un conjunto de medios organizados dirigidos a una finalidad económica esencial o accesoria, que es lo que el artículo 44, la misma definición lo utiliza el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores para definir la unidad de empresa. Dice, hay unidad de empresa cuando afecte a una entidad económica que mantenga su identidad esencial, entendida como conjunto de medios organizados dirigido a una finalidad económica esencial o accesoria. Eso que el artículo 149.2 recogía, decía, se entenderá a efectos laborales que existe sucesión de empresa. Bien, pues esto motivó el dictado de un auto de la Audiencia Provincial de Málaga, y ya me refiero a una primera resolución de la Audiencia Provincial de Málaga, de la que soy yo ponente, de 9 de abril de 2014, que recoge cuál era el estado de la cuestión antes de esta reforma de 2011. La reforma, ya les he dicho, que modifica la exposición de motivos, modifica el apartado, o sea, introduce un apartado cuarto del artículo 146 bis expresamente para referirse a las deudas de seguridad social, y en el artículo 149.2 incluye la expresión a efectos laborales y de seguridad social se entenderá que existe sucesión de empresa. Bien, ¿cuál era el estado de la cuestión
hasta esta reforma y cómo, a mi juicio, debe interpretarse la reforma y qué se dijo en ese auto de la Audiencia Provincial de 9 de abril de 2014, que es el que resume todo lo que se había venido y lo que voy a exponer ahora. Pues miren, en esa resolución, y como estaba la cuestión, se planteó ante el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona la transmisión de una unidad de empresa y de una unidad productiva y la posibilidad de exonerar de las deudas de seguridad social. Era con plan de liquidación. El juez de lo Mercantil número 2 de Barcelona exoneró de las deudas de seguridad social porque interpretó diciendo que, en general, cuando hay una liquidación no hay sucesión de empresa y que solo a efectos laborales y, por tanto, solo a efectos de los créditos de los trabajadores podía entenderse que existía esa sucesión de empresa y que, entonces, a otros efectos no. ¿Cómo está regulado en el Estatuto de los Trabajadores? En el Estatuto de los Trabajadores, el artículo 44 define, como he dicho, la sucesión de empresa, dice que el nuevo adquirente queda subrogado en los derechos y obligaciones laborales del anterior, e incluye expresamente los derechos y obligaciones laborales y de seguridad social, incluidas las mejoras voluntarias, incluida la protección social complementaria. Y además el apartado tercero, a mayor abundamiento en sede del Estatuto de los Trabajadores con la rúbrica sucesión de empresa, dice que el adquirente responde de los créditos, que el cedente y el cesionario, es decir, el adquirente y en este caso el concursado que transmite, responden solidariamente de las obligaciones de seguridad social de los 3 años anteriores a la transmisión. Está con carácter general para cualquier tipo de sucesión de empresa, ya digo, responden solidariamente de obligaciones de seguridad social anteriores a la transmisión durante 3 años. Y además de eso, la Ley General de Seguridad Social, en su artículo 104, establece que en caso de transmisión, por ejemplo, de una transmisión de empresa, de una unidad productiva, hay una responsabilidad de adquirente y cesionario. En el artículo 104 también por los créditos de seguridad social y en el artículo 127 de la Ley General de Seguridad Social incluso por las prestaciones de seguridad social. Y eso lo establece la Ley General de Seguridad Social. Y no dice nada de la situación concursal. No excluye la situación concursal la Ley General de Seguridad Social, a diferencia del artículo 42.1c de la Ley General Tributaria, que sí excluye expresamente de esa responsabilidad tributaria por obligaciones tributarias en los casos en que la transmitente haya sido declarada en concurso. Pues bien, pese a que se incluye en el artículo 44, el Juzgado de lo Mercantil número 2 entendió que la expresión existirá sucesión de empresa a efectos laborales se entendía solo a efectos laborales, de créditos laborales, y esta resolución fue confirmada por el auto de la Audiencia Provincial de Barcelona de 29 de noviembre de 2007 y la Audiencia Provincial de Barcelona dijo lo mismo. Bien, hay también una directiva, hay que mencionar también, para comprender la cuestión, hay una directiva comunitaria de 2001, de 12 de marzo del 2001, sobre el mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de transmisión de empresa. Entonces, ahí hay 2 artículos, 3 y 4, que establecen qué garantías tienen los trabajadores en esa transmisión de empresa. Por ejemplo, el mantenimiento de sus contratos, por ejemplo, una responsabilidad solidaria por las deudas laborales. Y luego el artículo 5 contempla expresamente, en estos casos de traspaso de empresa, el artículo 5 de la directiva contempla varios escenarios. El primero de ellos es cuando hay un procedimiento de insolvencia con vistas a la liquidación, en los que se haya una supervisión de una autoridad pública, y ahí en ese caso permite que se excluyan las garantías de esos derechos de los trabajadores de los artículos 3 y 4. En segundo lugar, cuando hay un procedimiento de insolvencia, pero cuando los estados pueden haber excluido la aplicación del apartado primero, hay un procedimiento de insolvencia con vistas o no a una liquidación, es decir, que sea o no para liquidación, y en ese caso lo único que prevé es la posibilidad de excluir lo que aquí es los créditos de los que responda el fondo que se regula en una directiva también de 2008, lo que aquí sería el FOGASA, el Fondo de Protección, lo que aquí sería el FOGASA, y en segundo lugar la posibilidad de que el adquirente haga pactos con los trabajadores para modificar las condiciones de trabajo, que es el artículo 149.2 de la ley concursal. En su redacción originaria era una calca de este segundo supuesto. Es decir, que parece, desde mi punto de vista, que el legislador había optado por este segundo apartado, es decir, por excluir solo la parte de los créditos, poder excluir el juez del concurso la parte de los créditos de los que responde el FOGASA y poder hacer acuerdos
para modificar las condiciones colectivas de trabajo de los trabajadores. Pero bueno, no estaba claro exactamente cuál era la opción del legislador. Yo creo que optó por el apartado B, no por excluir en todo caso los derechos de los trabajadores. Pero, en cualquier caso, al haber hecho referencia solo a efectos laborales, pues suscitaba esa polémica. La cuestión llegó incluso, en la interpretación que debe hacerse de la directiva, llegó incluso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea mediante una cuestión prejudicial que planteó el juez de lo mercantil número 3 de Barcelona, el que también planteó la del caso ACID. Dictó un auto de 11 de diciembre de 2013 planteando la cuestión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ya lo había hecho con anterioridad en 2008, le habían dicho que no era el caso en concreto y no se lo habían resuelto, y lo ha vuelto a plantear y no sabemos qué dirá exactamente sobre la interpretación de la directiva en relación con el artículo 149 de nuestra ley concursal. Pero mientras, con esa sentencia de la audiencia provincial, auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, que en general vino a ser acogida por los juzgados de lo mercantil para favorecer precisamente esa venta de unidades productivas, mientras se pronuncia el Tribunal Supremo en el siguiente caso. Era un supuesto, en verdad no era talmente de una aprobación de un plan de liquidación, sino que era un caso en el que se había producido una venta judicial y el juez del concurso había aprobado los términos de esa venta judicial dentro del concurso. Se llevaba en el juzgado de lo mercantil número 6 de Madrid el concurso. Y entonces el juez había aprobado y ahí, en esa venta, en ese acuerdo de venta, se había exonerado, como se hacen los planes de liquidación, se había exonerado de las deudas de seguridad social. Bien, eso queda ahí, el juez lo aprueba y el caso llega, y luego, pues, como el problema se plantea con la seguridad social, que fuera del concurso deriva responsabilidad al adquirente por las deudas de seguridad social anteriores a la transmisión, que eran del concursado. El juez de lo contencioso administrativo número 2 de Granada, que fue donde correspondió el caso, dijo que no era competente para conocer de ese que era un recurso contencioso administrativo. Era una derivación de responsabilidad por parte de la tesorería frente al adquirente, de esa concursada, frente al adquirente, y entonces el adquirente recurre ante lo contencioso administrativo, plantea un recurso contencioso administrativo contra la derivación de responsabilidad. El juez de lo mercantil de Madrid dice que él no es competente para un recurso contencioso administrativo y el caso pasa al Tribunal Supremo, a la Sala Especial de Conflictos del Tribunal Supremo del artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El Tribunal Supremo dicta una resolución, un auto de 20 de julio de 2012, donde comienza diciendo que efectivamente la ley concursal es más flexible a la hora de favorecer la continuidad de la actividad y la transmisión de las unidades productivas y a la hora de exonerar de determinadas obligaciones. Parece que está diciendo que efectivamente la ley concursal permite exonerar de las deudas de seguridad social. Y dice, pero esto no es una cuestión prejudicial administrativa que deba responder el juez del concurso o que deba resolver el juez del concurso. No se trata de una cuestión prejudicial administrativa. Con lo cual no sabemos bien entonces en qué limbo queda la cuestión. Dice, no es una cuestión prejudicial administrativa, pero vamos a ver, ¿quién es competente para resolver el recurso contencioso administrativo? Dice, el juez de lo contencioso administrativo. El juez de lo contencioso administrativo dictó una resolución de 13 de marzo de 2013, donde dijo, de 13 de marzo de 2014, este mismo año, dijo que si era competente porque se había dicho el Tribunal Supremo y no le dio valor a la resolución del juez del concurso. De forma tal que, conforme a lo que dijo el juez de lo contencioso administrativo, procedía a la derivación de responsabilidad. Así que fíjense que es lo que yo expongo en el auto de 9 de abril de 2014, en la sala expone, yo soy la ponente, la inseguridad jurídica que estos pronunciamientos estaban provocando a los adquirentes, porque claro, el Tribunal Supremo por un lado dice que sí, que el juez puede acordar, pero luego dice que no es una cuestión prejudicial y acaba dándole la competencia al juzgado de lo contencioso administrativo. Y en general los juzgados de lo contencioso administrativo no le están otorgando eficacia fuera del proceso concursal a la resolución del juez del concurso. Y es que incluso si entendemos que es una cuestión prejudicial administrativa, que el Tribunal Supremo ya ha dicho que no, que puede resolver el juez del concurso, hay que recordar que la reforma operada por la Ley 38/2011 se modificó el artículo 9 para decir que las cuestiones prejudiciales no surten efecto fuera del proceso concursal, la resolución del juez del concurso. Lo que no hacía falta porque ya lo decía el 42 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es más, hubo una enmienda del PP a la Ley 38/2011, al proyecto de ley,
diciendo que para qué lo volvían a repetir. Y yo siempre he pensado, y miren que estuve en la Comisión de Codificación y esto no se planteó, yo siempre he pensado que esa enmienda vino de la mano del problema de la seguridad social, para decir, vale, aunque lo diga el juez del concurso, no va a surtir efecto fuera del proceso concursal, porque es que no tiene otro sentido, era la cuestión prejudicial que podía plantear mayores problemas. También es verdad que hay alguna resolución, como la dictada por el juez de lo mercantil número 4 de Barcelona, que dice que no es que sea cuestión prejudicial, de 20 de marzo de 2014, que no le he dicho la fecha, que dice que no es que sea una cuestión prejudicial, sino que es que el juez del concurso puede pronunciarse sobre si hay o no hay sucesión de empresa. Lo que ocurre es que si examinamos el artículo 8 o examinamos el 86 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, esa competencia laboral no se le atribuye al juez del concurso para decir si hay o no hay sucesión de empresa. Entonces, este problema se plantea respecto de seguridad social. ¿Cómo lo ha resuelto el legislador? Pues modificando el 149.2 de la ley concursal y diciendo que hay sucesión de empresa, efectos laborales y de seguridad social. Y en la exposición de motivos dice que además se exonera de cargas menos de las de seguridad social. Y en el 146 bis contiene esa remisión a la ley, también al artículo 149.2 de la ley concursal. Pero es que también se planteaba otro problema, porque miren, el juzgado de lo mercantil número 3 de Pontevedra llegó aún más. Y con la anterior redacción dijo, bueno, no solo es que en un plan de liquidación, porque como el 149.2 está en sede de reglas legales supletorias, se decía, no solo es que en un plan de liquidación se pueda decir que el nuevo adquirente no quede subrogado en los créditos de seguridad social, sino es que es más. Siempre que haya un plan de liquidación, puede exonerar incluso de la parte de los créditos de los que no responde al FOGASA, porque no aplico el 149.2. Y yendo aún más de lo que le había pedido la Administración concursal, el juez de lo mercantil de Pontevedra, exoneró también de los créditos laborales anteriores a la transmisión, de lo que es el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores en el apartado también primero. ¿Qué es lo que ocurre? Que la Audiencia Provincial de Pontevedra dictó una resolución de 30 de enero de 2014 donde dijo que de eso no, que sucesión de empresa había siempre. Lo que ocurre es que, bueno, que a lo mejor se podían exonerar determinados efectos, se refería a un auto de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 16 de julio de 2012, se podía exonerar de determinados efectos, pero desde luego de la parte de los salarios del FOGASA no de esos efectos. ¿Qué es lo que se decía en el auto de 9 de abril de 2014? Bueno, pues en el auto, ese auto que procedía de la aprobación de un plan de liquidación por la juez de lo mercantil número 2 de aquí de Málaga, se decía que había sucesión de empresas solo a efectos laborales. Se suprimió esa expresión de solo a efectos laborales y se dijo que se dejó el pronunciamiento, era anterior a la reforma, se dejó el pronunciamiento, pero en los términos en los que se había dicho la fundamentación jurídica. Y en la fundamentación jurídica del auto de la Audiencia Provincial, lo que se hacía era exponer el estado de la cuestión y que, tal y como había dicho el Tribunal Supremo, si no era una cuestión prejudicial administrativa y si la competencia para un recurso contencioso administrativo era del contencioso administrativo y los contenciosos administrativos estaban pronunciándose y diciendo que no le otorgaban valor a lo dicho por el juez del concurso, pues que se tenía que hacer con la suficiente transparencia para que el adquirente, si adquiría pese a esa exoneración, supiera la eficacia que esa exoneración podía tener, porque el problema es que es tanto una responsabilidad por parte de la Administración concursal como de los jueces de lo mercantil, que estamos exonerando de unas deudas que luego lo contencioso no lo están haciendo y que luego el Tribunal Supremo ha dicho que sigue siendo responsabilidad de lo contencioso administrativo. Entonces, claro, vamos a sentar las bases. Parece ser que el legislador lo que ha querido es decir, voy a aclarar el tema de una vez por todas, pero no deja de seguir planteando polémica porque sigue estando en el 149.2. Entonces, hay algunas voces discrepantes que dicen, vale, el 149.2 está en sede de reglas legales supletorias, lo que significa que cuando se aprueba un plan de liquidación, el juez del concurso puede exonerar de todo, de laborales y de seguridad social. Bien, a esta postura, ¿cuál es la objeción? Que es más o menos la que se venía manteniendo antes, ¿no? Pero ahora ya se ha aclarado que de seguridad social también, pero como regla legal supletoria. ¿Cuál es la objeción? Bueno, primero no creo que sea la intención del legislador, porque si no, no lo hubiera dicho en la exposición de motivos en los términos en los que lo ha dicho. Y en segundo lugar, que en el 146 bis 4, que es especialidades de la transmisión de unidad productiva con o sin plan de liquidación, e incluso aplicable al convenio, expresamente hay una remisión al 149.2, lo que parece excluir esa interpretación que se estaba haciendo de entender que pese a la reforma podía continuar.
Y sobre todo porque, mire, les voy a decir, si el legislador no tiene interés en que haya esa transmisión de unidad productiva, no creo que podamos, por vía de una interpretación ya sí que mucho más forzada que antes, llegar a unas consecuencias que luego no van a darse en la práctica. O sea que yo le estoy diciendo al adquirente que puede adquirir libremente, libre de cargas, y luego los trabajadores se van a los juzgados de lo social y a la jurisdicción social y obtienen la declaración de sucesión de empresa y condenan al adquirente a pagar los créditos laborales anteriores a la transmisión por el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. Y por otra parte, la Seguridad Social por sí misma deriva responsabilidad. El adquirente se va a los contenciosos administrativos y puede obtener la misma resolución que dictó el juzgado de lo contencioso administrativo número 2. Y es que ya con mayor motivo, porque supongo que el juzgado de lo contencioso pudo tener alguna duda antes y nosotros podríamos decir, hombre, es que debió aplicar la ley concursal. Pero es que el problema es que ya el juzgado de lo contencioso administrativo dirá, es que ya el legislador lo ha dicho claramente, con lo cual parece ser que como no se modifique, en principio lo que se ha hecho es poner más trabas, porque antes por lo menos estaba ahí pendiente del planteamiento de esa cuestión prejudicial y con algún pronunciamiento como el mío que lo dejaba abierto de, mire usted sepa lo que si adquiere, pues no sabemos lo que hará la Seguridad Social. Pero ahora ya parece estar en ese sentido más claro, y no es que queramos que no se transmitan las unidades productivas sin esa exoneración de carga, sino que es que hay que procurar la transparencia en esa transmisión, porque hasta ahora lo que estábamos dotando es de todo menos de transparencia y de seguridad jurídica, pero la reforma vino en sentido contrario, y ya no hay que descartar que con la modificación del 146, bis 4, pues cuando habla salvo una disposición legal, puede incluso venir Hacienda y querer modificar la Ley General Tributaria del 42 en sentido contrario, con lo cual sí que ya no se va a poder vender absolutamente nada, o bueno, no lo sé cómo se le dará solución al tema, porque yo sinceramente creo que no permite ni siquiera aunque haya un plan de liquidación, porque está el 146 bis 4 que lo impide.